tórax y también el de mantenimiento de eficacia, ¿no? Entonces, comenzando, ¿no? la definición. ¿Qué cosa es el tórax? Bueno, creo que es algo ya que lo conocemos, ¿no? Es una cavidad, es una de las principales cavidades corporales, ¿no? Que se encuentra localizada pues, entre la región cervical o cuello y el abdomen, ¿no? Toda esta parte de acá es la parte de la región torácica, ¿no? Y es una cavidad, se podría decir, casi de las más importantes, por no decir la más importante, porque contiene pues, órganos vitales, ¿no? Estamos hablando del corazón, los grandes vasos, los pulmones, ¿no? Entonces, obviamente, esta cavidad tiene que tener, pues, y ustedes se dan cuenta, ¿no? Tiene un sistema de protección, se podría decir, especial, ¿no? La caja torácica, el esternón, las costillas, y por atrás todo lo que es la columna con las vértebras dorsales, nos da el sistema de protección de esta cavidad, ¿no? Porque imagínense que no tuviéramos las costillas, cualquier trauma, ¿no? Que se ocurriría pues, a ese nivel torácico, podría acabar pues, prácticamente con la vida de la persona, ¿no? Entonces, esas son las características, tiene un sistema de protección bastante más que, por ejemplo, que la cavidad abdominal, que prácticamente la cavidad abdominal está expuesta, pues solamente es piel, grasa, ¿no? Y bueno, capa aponeurótica, el peritoneo, ¿no? En cambio, el tórax tiene pues todo lo que es el componente óseo, ¿no? Que da la caja torácica, y el componente también muscular, ¿no? Y yo les digo esto aplicado ya al tema ya clínico, al tema quirúrgico, ¿no? Muchos, por ejemplo, pacientes que vienen con traumas torácicos, la parte ósea, muchas veces, adelante por favor, les salva de muchas lesiones, ¿no? He tenido casos, por ejemplo, con lesiones por arma blanca, hasta por arma de fuego, ¿no? Que los mismos huesos protegen y evitan que entren a la cavidad pleural, ¿no? Y con lesión obviamente mucho más. Entonces sí, la protección de la caja del tórax pues, es bastante adecuada, sobre todo para el tema de traumatismo. ¿Ok? Igualmente el tórax da un soporte muscular, sobre todo para el miembro superior, ¿no? Acuérdense todo lo que es la cintura escapular, ¿no? Esa es la parte torácica, hay articulaciones y hay músculos igualmente que van de la parte torácica a la parte del miembro superior, ¿no? Que dan todo el soporte, ¿no? Para el miembro superior. Es un canal, ¿no? Es una canalización, tiene una abertura superior, ¿no? Que viene de la región cervical, y otra inferior, ¿no? Hacia la parte abdominal, separadas, ¿no? Ya saben ustedes, por el músculo diafragma, ¿no? Que generalmente tiene, se puede decir, dos partes, ¿no? Un diafragma izquierdo y un diafragma derecho, que en situación de normalidad debería pues estar, mejor dicho, totalmente cubierto, ¿no? Y no hay comunicación directa entre el tórax y el abdomen, salvo por los hiatos, ¿no? A través del diafragma, ¿no? Entonces, es lo normal, ¿no? Hay una zona que es central, que es el llamado mediastino, y las dos cavidades pleurales, que vamos a ver en esquemas posteriores, ¿no? Donde se alojan los pulmones, ¿no? Entonces, justamente como mencionado, eso es una segmentación de todo lo que es la parte de la región torácica, el mediastino, las dos cavidades pleurales, ¿no? La abertura cervical y la abertura pues, hacia abdominal, donde continúa, pues algunos órganos continúan, ¿no? Por ejemplo, la aorta, el esófago, ¿no? Continúan hacia la cavidad abdominal, ¿no? El tórax tiene mucho que ver, o sea, con el movimiento respiratorio, ¿no? La respiración. Básicamente acá los músculos, ¿no? El diafragma, los músculos intercostales, ¿no? Algunos músculos accesorios, son los músculos esenciales para todo lo que es la expansión de esta caja torácica, ¿no? Y obviamente, ¿qué cosa hace esto? Facilita pues, la entrada de aire hacia los pulmones en todo el proceso de la respiración. También, por ejemplo, influye en la parte circulatoria con lo que es tanto el bombeo de sangre hacia la zona periférica y el retorno venoso, ¿no? Como menciona acá, el corazón, hay una interconexión entre lo que es el corazón y los pulmones. Ustedes saben que el corazón, y lo vamos a ver más detenidamente cuando lo llevemos a anatomía quirúrgica cardíaca, llegan las venas pulmonares, sale la arteria pulmonar, ¿ok? Para poder hacer todo lo que es la circulación pulmonar o menor, y también obviamente a través de la aorta, ¿no? Que va a dar circulación sistémica, y a través de las venas cavas, todo lo que es el retorno venoso pues, de todo el cuerpo, ¿no? Entonces, las dos circulaciones, tanto pulmonar como sistémica, pues se dan a nivel cardíaco, y el corazón pues, obviamente se mueve en la cavidad torácica, ¿no?
Lo que es la respiración, cuando todo está en armonía, cuando todo está tranquilo, ¿no? Como ahorita todos estamos, creo, ¿no? Pues se respira, el pulmón, la cavidad torácica se expande, ¿no? Y luego se contrae, ¿no? Ese es el movimiento que lo hacemos involuntariamente, porque es algo que no lo pensamos, no lo tenemos, ¿no? Sino que nuestro sistema nervioso autónomo lo está coordinando, lo está haciendo, ¿no? Entonces, cuando hay alguna alteración, ¿no? Por ejemplo, cuando viene, por ejemplo, un paciente con un trauma, ¿no? Cuando viene un paciente con alguna lesión pulmonar, torácica, pues, y se rompe esto, influye, ¿no? O sea, ya se rompe ese equilibrio y viene, pues, ya los procesos patológicos, ¿no? Ya puede venir cuando veamos trauma torácico, vamos a ver, ¿no? Cuando se rompe ese equilibrio, pues, la respiración se puede ver afectada y obviamente, pues, va a repercutir en la integridad de cada paciente, ¿ya? Entonces, eso básicamente para que tengan en cuenta todo lo que es, se podría decir, las características, ¿no? Y algunas funciones de lo que es la parte de la región torácica. Acá un cuadro un poco bastante simple, ¿no? Donde vemos, ¿no? qué órganos se alojan en el tórax, ¿no? Viene desde arriba, acá viene, por ejemplo, la región cervical, la tráquea, la división de la tráquea en los dos bronquios. ¿Cómo se llama esta zona donde se divide la tráquea? La carina, efectivamente, bronquio-tronco derecho, bronquio-tronco izquierdo. ¿Okay? ¿Cuál bronquio-tronco es más vertical? ¿El derecho o el izquierdo? El derecho, ¿no? ¿Por qué pregunto esto? Cuando tenemos, por ejemplo, cuerpos extraños, ¿no? Que se ve, por ejemplo, en niños, ¿no? En las emergencias, el niño se pasó una canica, se pasó una abeja, lo que sea. ¿Dónde va a ser más alojado? Obviamente en el lado derecho, ¿no? Porque es más vertical, en cambio el izquierdo acá no se nota tanto, ¿no? Porque bueno, es un esquema, no es un órgano atómico, ¿no? Y acá hay una angulación un poco, esto lo vamos a ver como va viendo, pero acá hay una angulación un poco más, hay más angulación, por lo cual no lo permitiría que el cuerpo extraño se aloje tanto más en el izquierdo, sino en el lado derecho. ¿Bien? Los bronquios, ¿ya? Vamos a ver más adelante, ¿no? Que es parte también de este tema, no sé si lo llegaremos a ver ahora, pero lo que es la segmentación broncopulmonar, ¿okay? Que generalmente está dada por los bronquios. O sea, los bronquios comienzan a dividirse, ¿okay? Acá está el bronquio tronco derecho, después los bronquios segmentarios, ¿no? Que van los bronquios lobales, ¿no? Que van hacia cada lóbulo, ¿no? Hay lobar superior, lobar medio, lobar inferior, y luego cada uno de ellos se va a ir segmentando, ¿no? O sea, es como una avenida, ¿no? Que va a comenzar a hacer calles más chiquitas y bueno, ¿no? Y justamente los bronquios es lo que nos da la segmentación broncopulmonar. Las arterias más o menos siguen casi el mismo patrón, en cambio las venas generalmente, como vamos a ver, es indistinto y después solamente se juntan en las 4 venas pulmonares que vamos a ver más adelante, ¿no? Tenemos acá los bronquiotroncos, tenemos el pulmón derecho, ¿no? ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho? 3. Claro, ¿no? Superior, medio y inferior. ¿Ya? Como digo, es un esquema, porque normalmente no sería así, en la cadena anatómica sería un poco distinto, pero es un esquema. Y el lóbulo, el pulmón izquierdo, los que han entrado ayer a la cirugía conmigo, en la mañana, ya han podido ver que tiene 2 lóbulos, ¿no? Por tanto, el pulmón derecho tiene 2 fisuras, ¿no? La fisura oblicuo mayor y la fisura horizontal o menor. En cambio, el pulmón izquierdo solamente tiene una fisura, ¿no? Es la fisura de la media que hay, lóbulo superior, lóbulo inferior. Está el corazón, que vemos acá. Siempre el corazón está más tirado para la izquierda, ¿no? Es la orientación anatómica normal. Por eso el pulmón izquierdo tiene una escotadura cardíaca, ¿no? Donde está, pues, la zona de... Obviamente el corazón está, pues, ayer han visto lo que han entrado a cirugía, ¿no? Que está recubierto por el pericardio, ¿no? El corazón no está, pues, limpio, ¿no? Está por el pericardio, recubierto, pegado siempre por la izquierda. Por eso cuando hacemos una toracotomía izquierda, ahí hemos entrado justo a una cirugía pulmonar, ¿no? Testos, y hemos hecho, pues, una segmentectomía, ¿ok? Una idea típica, porque no ha sido una típica, ya lo voy a explicar después posteriormente. Y hemos visto, ustedes han podido ver el corazón, ¿no? Tirado siempre por la izquierda. En cambio, cuando estamos al lado derecho, lo vemos un poco más lejos, ¿no? Y hemos visto la aorta. No sé cómo han podido ver la aorta. Ojalá que todos tengan la oportunidad cuando hagamos una cirugía de verla, ¿no? ¿Por qué? Porque la aorta, acuérdense, acá está la aorta, está cortada, ¿no? Está la aorta ascendente, raíz de aorta, la aorta se puede salir callado, ¿no? Y la aorta se va para la izquierda, ¿no? Entonces, en una toracotomía izquierda vemos la aorta. En cambio, cuando tenemos una toracotomía derecha, no llegamos a ver la
como no podemos dar, ¿no? Entonces, siempre uno tiene que tener ese conocimiento para poder también orientarse pues, anatómicamente y qué estructuras también ve. Mírense, ¿esta qué cosa es? ¿Cuál? El tronco, esta es la arteria pulmonar, ¿no? El tronco pulmonar. ¿Que sale de dónde? Del ventrículo derecho, ¿no? Y la aorta sale del ventrículo izquierdo. Entonces, el tronco de la pulmonar, acá se divide entre la pulmonar izquierda y la pulmonar derecha, ¿no? Entonces, miren la interrelación anatómica que hay con la aorta, por ejemplo, acá, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, cuando veamos cardiopatías congénitas más adelante, cuando veamos, por ejemplo, pacientes con ductus arterioso, ¿no? Que más o menos a este nivel, que en el adulto normal promedio es el ligamento arterioso. Pero cuando hay una persistencia, pues es un conducto, el famoso ductus arterioso, que imagino han escuchado, saben, ¿no? Siempre veo cardiología, sobre todo lo que es cardiología congénita, más o menos se lo parece como, ¿no? Entonces, toda la interacción y la estrecha relación entre lo que es la parte cardíaca y la parte pulmonar, ¿no? Acá, por ejemplo, están las venas pulmonares, que ¿dónde desembocan? La aurícula derecha. ¿Segura? Y ya bueno. Estudien, repasen, porque eso es parte de todos los días con nosotros. Las venas pulmonares desembocan en la aurícula izquierda. ¿Ya? Las venas cavas desembocan en la aurícula derecha. Acá está justo. La vena cava superior, la vena cava inferior. ¿Ya? Desembocan en la aurícula derecha, esta es la orejuela, que la vimos más atrás, ¿no? Ya vamos a ir viendo cuando avancemos en los temas con un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, para que vean pues los órganos que se encuentran, cavidad torácica y la interacción, o sea, corazón y pulmón siempre va a estar de la mano, ¿no? Todo lo que afecta al corazón puede repercutir en el pulmón y viceversa, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, un TEP, ¿no? Un TEP masivo, que es un, ¿saben qué es un TEP, no? Una tromboembolia pulmonar, ¿ok? Puede repercutir en el corazón derecho por vía retrógrada, ¿no? Hay alteraciones electrocardiográficas donde se altera el ventrículo derecho. Cuando tenemos pacientes con alguna valvulopatía, ¿no? Una estenosis mitral, por ejemplo, va a haber repercusión hacia la parte pulmonar, ¿no? Le va a haber hipertensión pulmonar y bueno, todo un tema, ¿no? Entonces, todo eso es importante, conocer la parte anatómica y también la parte fisiológica, ¿ya? Bueno, acá este es básicamente un esquema para poder ver lo que decía hace un rato, el mediastino, ¿no? Que es, ya saben, o sea, esto de acá, pues esto de acá es el mediastino, y todo es cavidad pleural derecha, cavidad pleural izquierda, ¿okay? El mediastino, ¿no? Generalmente, acá tenemos, esta es la columna, la clavícula, perdón, la que está más arriba, es la primera costilla, ¿no? Y acá tenemos el esternón, ¿no? Entonces, es la parte ósea que nos va a dar también los límites, ¿no? Entonces, el esternón generalmente es un hueso que tenemos todos acá en la parte anterior del tórax, que tiene lo que se llama el manubrio esternal, el cuerpo, y esa parte final, ¿cómo se llama? Apófisis o apéndice sifoides, ¿ya? Entonces, entre el manubrio y el cuerpo hay una articulación, la articulación manubrio external, y justamente eso tiene un nombre propio, que es el famoso ángulo de Lewis, ¿no? En el ángulo de Lewis, como vamos a ver también más adelante, se articulan ¿qué costillas? La primera, la segunda, la tercera. La segunda costilla, ¿ya? Y ustedes se pueden tocar, ¿eh? O mayor, obviamente cada uno se puede tocar, en mayor o menor proporción, pero son las costillas que están un poquito más sobresalidas, ¿ya? Esas son las segundas costillas. ¿Para qué nos ayuda a nosotros, ¿no? Como cirujanos de tórax? A contar las costillas. Si yo quiero hacer un procedimiento, ¿no? Supongamos que quiero entrar en el cuarto espacio o quinto espacio intercostal, ¿no? Comienzo a contar, ¿no? Desde la segunda costilla, y pues obviamente vas contando, ¿no? Si está en la segunda costilla, el que está abajo es el segundo espacio intercostal. Después en la tercera costilla y así, ¿no? Progresión, ¿no? Tanto en la parte anterior como también en la parte lateral, ¿no? Entonces nos sirve para eso. Y el ángulo de Lewis, ¿no? Que es más o menos a esta altura, ¿no? Por el cual está pasando esta línea imaginaria, ¿no? Nos determina el mediastino superior del mediastino inferior. Es la línea de división. En el mediastino superior, generalmente son todos los órganos y estructuras. Estamos acá, parte de la bolsa torácica,
orificio del callado, ¿no? Parte de la tráquea, ¿ok? Más o menos coincide con la cuarta vértebra dorsal, ¿ok? Y el mediastino inferior, todo lo que es hacia abajo, ¿ya? Y incluso acá tenemos lo que es el pericardio, entonces que es el pericardio, el corazón, y eso nos va a dar los límites para el mediastino tanto anterior, medio y posterior, ¿no? Todo lo que es del pericardio, entre el pericardio y el esternón, es el mediastino anterior. Todo lo que está involucrado dentro del pericardio, como el corazón, inicio de los grandes vasos y también las cavas, es el mediastino medio. Y todo lo que viene por la parte posterior del pericardio hasta la columna es el mediastino posterior, ¿no? Por ejemplo, la aorta, miren acá, la aorta descendente torácica, ¿no? Está en el mediastino posterior. Por ejemplo, esto nos ayuda mucho, por ejemplo, cuando hablamos de tumores, ¿no? De tumores mediastinales, ¿no? Según la localización, ¿no? Si es mediastino anterosuperior, posterior, podemos tener más o menos orientaciones diagnósticas de qué tumores, ¿no? Los tumores que se localizan, por ejemplo, por acá en el anterosuperior, lo más frecuente, los timomas, ¿no? Los tumores del mediastino posterior, lo más frecuente, los tumores de tipo neurogénico, ¿no? Entonces, nos ayuda según la localización, ¿no? Y con esta, más o menos con esta orientación. Acá en la parte inferior del tórax vemos el diafragma. El diafragma pues no es plano, ¿no? Es más o menos así, ¿no? Como un arco, como una bóveda, ¿no? Por eso se llama cúpula muchas veces diafragmática, ¿no? Miren la orientación, porque es más o menos como es el ser humano, ¿no? Es más o menos se inserta pues, a nivel de cifoides, hace una curva, ¿no? con cavidad inferior, convexidad superior, y se va como hacia la parte inferior, y cómo llega, ¿no? el diafragma, ¿no? Entonces, no es pues que sea algo plano, por eso cuando nosotros abordamos la cavidad torácica a nivel alto, a nivel cuarto, quinto espacio, nos topamos con el diafragma, ¿no? En cambio, cuando abordamos por la parte posterior, vamos a encontrar lo que está mucho más bajo, ¿no? Eso también nos ayuda cuando uno quiere, por ejemplo, hacer un abordaje, ¿no? Porque esto al cirujano le ayuda, pues, donde, si por ejemplo, mi tórax está acá y entro muy abajo, me voy a topar con el hígado, no voy a encontrar pues, la parte en la cavidad pleural, ¿no? Entonces tenemos que saber dónde abordar de acuerdo a los reparos anatómicos que tenemos. ¿Ok? Muy bien, entonces, bueno, ya hemos hablado más o menos algo, ¿no? Para recordar, anatomía de superficie, ¿no? Tenemos puntos que nos ayudan mucho, ¿no? Sobre todo para el cirujano, para hacer algún tipo de abordaje, ¿no? Ayer, por ejemplo, esto les ha servido, ¿no? Han hecho una traqueostomía, pero no han estado ayer y no estuve salir, pero sí me contaron todo lo que hubo. Después de bueno, no es nuestro trabajo, porque lo hace el cirujano de cabeza y cuello, pero en caso de emergencia, como decía ayer, hemos tenido que hacer una traqueostomía. La escotadura yugular o supraesternal, que también se la pueden palpar, ¿no? Acá en el cuello, agarre su esternón, lo que está inmediatamente arriba es la escotadura yugular o supraesternal, ¿ok? Entonces, es a nivel más o menos, coincide con la segunda vértebra torácica por la parte posterior, es la parte superior del manubrio, ¿no? Y generalmente, pues, las clavículas se articulan, pues, así también, ¿no? ¿Y qué cosas palpamos acá si nos vamos más profundo? La tráquea. Si queremos hacer una traqueostomía, como se acaba de mencionar, es nuestro punto de referencia, ¿no? O sea, la escotadura, generalmente un dedo por encima de la escotadura, ayudamos a palpar la tráquea, y si queremos hacer una traqueostomía, es el punto donde hacemos la traqueostomía. Es importante eso ahora. El ángulo external o ángulo de Lewis, que ya lo hemos visto, ¿no? Las articulaciones del manubrio y cuerpo esternón, la línea divisoria del mediastino superior e inferior, y el lugar de articulación de las segundas costillas, ¿no? Útil para contar las costillas y los espacios intercostales, ¿no? Generalmente para acá abajo, ¿ya? El pezón, bueno, sobre todo en varones, es más coincidente, generalmente coincide con el hematoma de 4, ¿no? Y aproximadamente es la cuarta costilla, cuarto espacio intercostal, ¿ya? Entonces, eso también es importante, ¿no? A la hora, por ejemplo, cuando hacemos una colocación de un tubo de drenaje pleural, que es a nivel del quinto espacio intercostal más o menos, entonces el pezón coincide con el cuarta costilla, cuarto espacio, y ahí podemos comenzar a contar, ¿ya? Y efectivamente, como les decía sobre también, coincide, o sea, más o menos a esta altura está la cúpula diafragmática de la derecha, ¿no? Alta, ¿no? Entonces,
más o menos es un punto de referencia también importante. La apófisis sifoides también la hemos visto, es la extensión inferior pues, del esternón y generalmente pues, es un punto de inserción anterior de lo que es el diafragma, ¿ya? Y también de los rectos, ¿no? Los rectos del abdomen. Por ejemplo, cuando hacemos una ventana pericárdica, ¿ya? No sé si tiene una ventana pericárdica, es un procedimiento en el cual abordamos, ¿no? Generalmente infrasifoideo el pericardio, ¿ok? Cuando una persona que tiene un derrame pericárdico, un taponamiento cardíaco, ya que vamos a ir a una clase de acá unas 3 más o menos, lo que es emergencias en cirugía de torácica local, una de las emergencias es el taponamiento cardíaco, ¿no? Se puede hacer una pericardiocentesis, ¿no? Generalmente tenemos que tener un punto sifoide con punto de referencia, o nosotros ya entrar a hacer una cirugía que es una ventana pericárdica, que generalmente tenemos que llegar hacia la zona del sifoides, tenemos que disecar, ¿no? Tenemos toda la que es parte de los rectos, ¿no? Del diafragma, para irnos por la parte inferior y llegar a abordar la cavidad pericárdica. En algunos casos lo resecamos, cuando el sifoides es muy prominente, ¿no? Y nos molesta, no nos deja abordar bien, ¿no? Podemos resecar, ¿no? En general es un cartílago, así que generalmente no. Cuando hacemos, por ejemplo, cuando vemos una clase de deformidades de pared torácica, ¿no? Y cuando hablamos de pectum excavatum, lo que es 8 consultorio, ¿no? Hemos podido ver, había unos 3, 4 casos hemos visto, hace 2, 3 días, ¿no? Entonces, cuando hagamos la cirugía correctiva clásica, que es la cirugía de Ravitch, tenemos que muchas veces también sacar el sifoides, ¿no? Entonces, tenemos que saber por qué está, tenemos que saber qué cosas se insertan, porque después de la cirugía tenemos que reinsertar muchas veces tanto los músculos como algunas estructuras tendinosas que se han seccionado, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, es un punto de referencia que también tenemos en cuenta y usamos mucho en los procedimientos quirúrgicos que realizamos de la especialidad. ¿Ok? Entonces, ahora vemos un poco lo que es las líneas, ¿no? Las líneas también nos ayudan mucho para tener pues, una topografía del tórax y desarrollar pues, también ciertos abordajes y procedimientos, ¿no? Tenemos la línea media clavicular, que es básicamente, ¿no? Si miran ahorita mi cuerpo, de acá, de la articulación de la clavícula a nivel esternal, ¿no? Y la clavícula acá, el punto medio entre esta acá es la línea media clavicular, ¿no? Que va hacia, obviamente, todas son líneas imaginarias que van hacia la zona inferior, ¿no? Es, por ejemplo, ¿no? Antes, ahora ya los protocolos, ya no lo consideran mucho, pero por ejemplo, cuando yo me formé como residente, que teníamos neumotórax puros, colocábamos tubos de drenaje a nivel del segundo, tercer espacio intercostal de la línea medio clavicular, ¿no? Más o menos de la segunda costilla, segundo espacio, a esta altura colocamos tubos de drenaje, ¿no? Ahora ya el protocolo menciona que todos se deben colocar a nivel de quinto espacio intercostal, ¿no? Y bueno, sí, tiene razón porque abordas todo, puedes drenar todo, ¿no? Pero, por ejemplo, era un punto importante, ¿no? Cuando tratamos neumotórax puro, nada más, sin líneas. ¿Ok? La línea axilar anterior, línea axilar media, línea axilar posterior, vamos a ver ahorita un gráfico lateral, ¿ya? También nos ayuda, ¿no? Más o menos es en la zona del hueco axilar, la parte anterior, la parte media, la parte posterior. A nosotros como cirujanos nos ayuda desde tórax, nos ayuda mucho porque colocamos mucho tubo de drenaje torácico, drenaje pleural, ¿no? Y generalmente nuestros reparos son eso, ¿no? La colocación de un tubo de drenaje pleural generalmente se da a nivel de línea axilar anterior, línea axilar media, en el quinto espacio intercostal como estándar, ¿no? Podría ser cuarto, podría ser sexto, dependiendo del caso que tengamos, ¿ya? La línea escapular por la parte posterior, ¿no? Es generalmente la línea que cruza los ángulos inferiores de las escápulas, y la línea vertebral media o línea media posterior, ¿no? Vamos a ver ahorita, acá por ejemplo, ¿no? Miren, este es un esquema, tenemos acá, se puede decir, esta es la línea en medio external, ¿no? La línea en medio external. Cuando hacemos, por ejemplo, una cirugía, un abordaje, una esternotomía, ¿ya? Cuando veamos cirugía cardíaca, ¿ya? Con lo clásico, lo que siempre se hacía desde hace años hasta ahora, que todavía se sigue usando, ¿no? Pero cada vez se está buscando siempre lo mínimamente invasivo. Pero una esternotomía media se da a este nivel, ¿no? Se va a hacer, tenemos en cuenta el punto medio, ¿no? De la cortadura supraesternal, el punto medio sifoides, unimos, ¿no? Y hacemos pues una esternotomía media, ¿no? Para una sección de esternón, la línea media externa, ¿ya? Acá está el cuello, las clavículas también nos da
todo lo que es el área supraclavicular, ¿no? De la clavícula para arriba, y todo lo que es el área infraclavicular en la parte posterior, ¿no? La región mamaria, y acá viene, pues, acá es el reborde costal izquierdo, reborde costal derecho, y la apófisis sifoides es el nivel, y esta parte ya es la parte abdominal, ¿no? Entonces, las líneas, como les digo, nos ayuda para abordajes, para procedimientos, para localización, ¿no? Cuando ustedes sean internos y tengan que localizar una tumoración, una lesión, en lo que sea, ¿no? Lesión, no sé, de tantos centímetros por tanto, por ejemplo, en región supraclavicular izquierda, ¿no? Entonces sabemos que es más o menos esta altura, ¿no? O en región, en tercer y cuarto espacio intercostal, a nivel de la línea media clavicular, ¿no? Entonces, nos ayuda para que topográficamente podamos orientarnos y tener, y cuando uno vea la descripción, así que uno vea al paciente, yo sé más o menos una lesión dónde está localizada. Nos ayuda mucho esto, por favor. Estas son las líneas y las áreas que manejamos a nivel de la parte torácica anterior, ¿ya? Ellos se ponen en una persona, vienen acá, esta es cortadura yugular, el ángulo de Luis, ángulo esternal, ¿no? Donde se insertan las segundas costillas, ¿ya? Esa es la apófisis sifoides, ¿no? Aquí es parte abdominal, el reborde costal, el costal, acá es el nivel. Por ejemplo, cuando uno hace una pericardiocentesis, ¿no? Cuando tenemos que hacer una pericardiocentesis, bueno, siempre hay que hacerlo guiado con un ecógrafo, ¿no? Justamente para no punzar el corazón, que se puede dar como una complicación. Pero generalmente el punto es a esta altura, es en esta zona, ¿no? En el ángulo se podría decir sifo esternal izquierdo, ¿no? Dirigido hacia el hombro izquierdo, más o menos unos 45 grados, dirigimos la aguja y vamos a llegar al pericardio, ¿ya? Como le digo, actualmente, con todo lo que tenemos, el ecógrafo es fundamental para estos procedimientos, ya no se hace a ciegas, ¿okay? Pero el punto de referencia anatómico es el, ¿no? Entonces, como están viendo, pues todas estas anatomía de superficie es muy útil para poder tener los abordajes distintos y para poder realizar muchos procedimientos de la parte torácica. Ok, acá, para ver las líneas axilares, ¿no? La persona con el brazo levantado, ¿ya? Y acá vemos el hueco axilar, ¿no? Es la línea axilar que está, pues, obviamente por delante, vemos acá, la línea axilar anterior, la línea axilar posterior, y entre ellas, equidistante, la línea axilar media, ¿no? Como ven, todos son líneas de referencia que nos ayudan para poder, pues, por ejemplo, la línea axilar anterior, este más o menos cuarto espacio intercostal, por acá colocaríamos un tubo de drenaje torácico, ¿no? Es el punto de referencia. ¿Ok? Igual es lo mismo, ¿ya? La cara lateral, el punto de referencia que tenemos que tener para poder hacer ciertos procedimientos. En la parte posterior, en la posterior del tórax, acá básicamente, por ejemplo, ¿qué procedimientos podemos hacer en la parte posterior del tórax? La toracocentesis. No sé si yo voy a neumología, me imagino, no sé si han tenido oportunidad de ver una toracocentesis. Diagnóstico vocatorio lo hacemos en la parte posterior, ¿ya? Porque acuérdense, ¿no? Que cuando hemos visto la cavidad pleural, cuando hemos visto el diafragma y todo, la cavidad, la parte posterior, ¿no? La cavidad pleural es mucho más, se podría decir, o sea, más amplia, ¿no? Entonces, el pliegue pleural, como vamos a hablar más tarde, vamos a ver, la cavidad pleural se extiende más o menos hasta acá abajo, ¿no? ¿Ya? Entonces, se puede uno, cuando hay un derrame pleural y quieres hacer un estudio, quieres hacer una toracocentesis, quieres estudiar ese líquido, la zona adecuada para realizar es a nivel, en la parte posterior, ¿no? Generalmente a nivel infraescapular, aproximadamente el octavo o noveno espacio intercostal, ¿ya? No tienes pierde, claro, obviamente para hacer un drenaje, para hacer una toracocentesis, mejor dicho, tienes que tener un volumen considerable, ¿no? Más o menos de más de 300 centímetros cúbicos, para evitar lesionar, pues, el pulmón, ¿no? Pues si tienes poquito líquido, mejor aguantas, ves cómo evoluciona el paciente, haces una ecografía para ver cómo evoluciona, se aumenta el líquido y ya lo puntos, ¿no? Es porque si tú tienes menos de 100, obviamente tienes mucho riesgo de cruzar el pulmón, ¿no? Y causar una complicación, ¿no? Puedes causar un hemotórax, ¿no? Iatrogénico en este caso, o tienes restricción de cantidad de líquido, ¿no? Entonces, más o menos a esta altura, en el nivel infraescapular, es donde se realizan las funciones. Acá para que puedan ver, ¿no? Esta es la línea vertebral media, acá son las escápulas, entonces el área acá infraescapular,
tanto externa como interna, el área paravertebral, ¿no? Paravertebral izquierda, paravertebral derecha, ¿no? Y todo el área escapular, en la parte más o menos media, ¿no? Igualmente hay regiones supraescapular interno y supraescapular externo, ¿no? Todo también para la topografía y para realizar ciertos ángulos. Y acá más o menos ya haciendo, como lo que les decía, ¿no? Como la parte también de los pulmones, ¿no? La orientación, miren acá, ¿no? Ven las costillas, las clavículas, las costillas. Acuérdense, tenemos 12 pares de costillas, ¿ok? 7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes, ¿no? Que no llegan a articularse al externo. ¿Okay? Entonces, tenemos que entender, las verdaderas son las que llegan a llegar por sí solas a través de un cartílago hacia la zona del esternón. Las falsas se unen, ¿no? En un solo cartílago común y van a articularse el esternón, y la 11 y la 12 nunca llegan a articularse, son flotantes, ¿no? Entonces, más o menos para las costillas, miren cómo se relacionan con los órganos internos. Acá está, por ejemplo, el pulmón derecho. Miren acá hay este hígado, ¿no? Como dice acá más o menos a la altura del pezón. Acá está ya la cúpula diafragmática y el hígado está abajo, ¿no? ¿Esto que nos ayuda? Justamente para poder, si yo coloco un tubo de drenaje pleural, que les he dicho, quinto espacio, que sería acá, en la línea axilar de y media, voy a llegar a la cavidad pleural, ¿no? Pero en la región lateral, no me voy a ir por adelante. Si me voy por adelante, voy a agarrar el pulsar del hígado, ¿no? Entonces, todo eso nos sirve para poder siempre enfocarnos en hacer un procedimiento. ¿Ya? Entonces, la línea azul es la cavidad, la pleura, ¿no? Recuerden que la pleura es una membrana serosa que está envolviendo, ¿no? Todo lo que es, en este caso, toda la cavidad pleural y recubre también el pulmón, ¿no? Entonces, esta es más o menos la relación que tenemos en las costillas con la cavidad pleural, tanto derecha como izquierda, y en la parte posterior lo que les estaba diciendo, ¿no? Más o menos hasta esta altura, miren, es el pulmón. Y luego todo esto de acá es el repliegue pleural. Entonces, cuando hay un derrame pleural, todo esto acá se comienza a llenar, ¿no? Se comienza a llenar de líquido, el pulmón obviamente se va a colapsar hacia arriba, ¿no? Entonces, todo esto, uno tranquilamente puede hacer una función sin lesionar el pulmón. Pero tiene que haber una cantidad de líquido importante, ¿no? Como yo les decía, esta es la punta de la escápula, más o menos noveno, décimo espacio intercostal, que es el nivel adecuado para hacer una función de la paraparosis, ¿no? Teniendo en cuenta los parámetros anatómicos. En la parte lateral, más o menos, miren, acá está el pulmón, acá está el hígado, también está de costado, ¿no? Quinto espacio intercostal, que sería este, nosotros colocamos un tubo de drenaje aproximadamente a esta altura. Siempre, obviamente, dirigido hacia arriba, ¿no? Porque obviamente la cavidad pleural está hacia arriba. ¿Ok? Muy bien, entonces más o menos esa es la anatomía de superficie que tenemos que tener en cuenta para poder los abordajes y procedimientos que realicemos en el torácico. Bueno, ahora hablaremos un poco de lo que es la pared torácica, ¿no? Lo que es la caja torácica como se podría decir la parte ósea, mejor dicho. Ya lo hemos estado mencionando, pero para recordar, la caja torácica básicamente va a incluir por atrás todo lo que es las vértebras torácicas. ¿Cuántas vértebras torácicas hay? 12. ¿Ya? Acuérdense, son 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbales, ¿no? Entonces, 12 vértebras torácicas, el esternón, que está en la línea media, y los 12 pares de costillas, ¿no? La costilla tiene, obviamente, cada costilla, a excepción de las de abajo, tiene una cabeza, un cuello, un tubérculo, un cuerpo. Las flotantes generalmente no tienen cuello de tubérculo. Los cartílagos costales, ¿por qué? Porque las costillas son hueso, pero llegan a articularse a la zona anterior, al esternón, por cartílagos. ¿Ok? Y estos cartílagos, cuando la persona es más joven, son bastante abundantes, bastante cartílago, y luego conforme la persona va avanzando en edad, ese cartílago se va osificando, ¿ya? Por ejemplo, cuando operamos un paciente con una enfermedad de pared torácica, como pectum excavatum o carinatum, lo que hacemos es resecar los cartílagos costales. Hacemos una condrectomía, ¿ya? Esa es la técnica de Ravis, que es la cirugía, bueno, todavía no lo pero hay que aplicarlo siempre pues, a la parte quirúrgica, ¿no? Eso les explico. ¿No? Hacemos acá, resecamos los cartílagos, ¿ok? Y luego ya los alineamos, suturamos, eso ya lo explicaré después, ¿no? Para poder, un tórax que está hundido, sacarlo, o un tórax que está protruido,
¿no? Entonces hacemos esto. Entonces hay cartílagos costales. Claro, y esto generalmente pues en los niños es mucho más frecuente, niños, adolescentes, ¿no? Una persona puede de 70 años que prácticamente ya no va a tener pues, cartílago, ¿no? Se va a hacer todo hueso, ¿no? Entonces es importante conocer esto. Y obviamente todo esto, como hemos visto, toda esta estructura ósea va a dar soporte a todos los músculos, ¿no? Tanto de la pared torácica como el inicio de la cintura escapular hacia el miembro superior. ¿Ya? Entonces, eso es lo que les estoy mencionando. Acá en el esquema, ¿no? Tenemos acá, tenemos el esternón, manubrio, cuerpo, apoyos y sifoides, las clavículas, ¿okay? Que luego se articulan también a lo que es la escápula, y acá están las costillas, ¿no? La primera a la séptima, las verdaderas, la octava a la décima, las falsas, y la 11 y la 12 por la parte posterior que no llegan a articularse. Miren acá, todo esto blanco son los cartílagos. ¿Okay? Entonces acá viene hasta cierto punto el hueso y luego viene el cartílago que se llega a articular la zona del esternón. Cuando uno ve en cirugía esto es clarito, ¿ya? Para que tengan oportunidad, porque uno ve el cartílago es bastante blanquecino, ¿ya? En cambio el hueso es un poquito más amarillento, se podría decir. Obviamente, claro, aquí dice Carlos, palos para atrás, ¿no? En cambio el cartílago es blanquito. Se parece, ¿saben qué? Para que tengan una idea, a la vela. Todos en la vela, ¿no? Una vela, ya, la vela. Igualito, es igualito. O sea, hasta en su consistencia, ¿no? Yo lo puedo cortar con bisturí, tranquilamente, ¿no? En cambio el hueso, con bisturí no se corta. Hay un instrumento especial que se llama costótomo que le corta la costilla, ¿no? Entonces acá es, pues queremos resecar, vamos generalmente hasta la zona donde está la división del cartílago con hueso. Y hasta ahí hacemos el corte, ¿no? Para también poder poner un punto de sutura, porque después se ancla acá un punto de sutura para el otro lado para hacer un enmarañado, para levantarlo, para meter en todas las condiciones, ¿no? Entonces, si yo lo hago, si yo me voy muy al borde y llego al hueso, va a ser difícil, va a sangrar más y todo, ¿no? Entonces, generalmente hay que llegar prácticamente hasta el borde para poder secar el cartílago, ¿no? Entonces, eso me puede decir que es la aplicación más o menos clínico-quirúrgica de toda esta temática, ¿no? Entonces, para que tengan esto, siempre recordar el esternón con sus partes, la escápula, bueno, que viene en la parte posterior, las costillas, ¿no? Y todos los tipos de costillas, ¿no? Que hay, verdaderas, falsas y las totalmente que vienen por la parte posterior. Esta es una vista ya posterior, acá tenemos ya las vértebras, ¿no? Que también las vértebras, las costillas también se articulan, ¿no? A nivel de las vértebras, ¿no? Entonces, tenemos acá la articulación de todas las vértebras. Acuérdense que la costilla, la cabeza, no está adelante, sino está en la parte posterior, ¿sí? Entonces, acá está la cabeza de la costilla, luego viene el cuello, ¿no? El tubérculo, viene todo el cuerpo con el ángulo y se va hacia la zona, es un arco, ¿no? Pues se llama arco costal, ¿no? Es un arco que viene de la parte posterior y se llega a articular a la zona anterior, ¿no? Como ven en el esquema. Acá atrás sí no hay cartílago, ¿no? Es la costilla ósea que se articula directamente con la persona de la vértebra, ¿no? La escápula, igualmente, vemos acá, es un hueso, ¿no? Que generalmente tiene mucha inserción muscular, también nos da soporte por la parte posterior, ¿ok? Y generalmente pues, son las partes de la escápula, ¿no? De la espina, ¿no? Por todo lo que es la región supraespinosa, la región intraespinosa, ¿no? Y generalmente también tiene mucho que ver con la articulación con la clavícula, que le da también un soporte para que es el miembro superior. Acá podemos ver, acá por ejemplo, ¿no? Acá tenemos la primera costilla, la segunda costilla, y acá una costilla promedio, estándar, ¿no? Una cinta, sexta. La costilla, las primeras dos costillas tenemos que tener cierta consideración, ¿no? ¿Por qué? Porque en la primera costilla generalmente tiene lo que es, bueno, inserciones para los músculos, en este caso los escalenos, ¿ok? El cerrato anterior con algunas digitaciones, y tenemos esas escotaduras por las cuales discurre tanto la vena como la arteria subclaviana. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, una lesión de la primera costilla, una fractura de la primera costilla, hay que tener mucho cuidado porque puede haber una lesión arterial o venosa subclavia. Puedo tener un hemotórax, puedo tener un hemomediastino, ¿no? O sea, son lesiones graves. Cuando vamos a ver también el trauma, lo vamos a volver a ver, ¿no? O sea, cuando hay lesiones, generalmente las costillas que más se fracturan
son de la cuarta a la décima, ¿no? Entonces, pero cuando te lesionan la primera o la segunda, hay que tener mucho cuidado, porque puede decir, ya una fractura del paciente, no, hay que observarlo, ver, hay que hacerle probablemente una tomografía, ¿no? Una tomografía, ver, descartar que no hay hemotoras, si hay una hemotoras o hay un ensanchamiento mediastinal en el transcurso de las horas, alta posibilidad de lesión arterial o venosa subclavia, que es obviamente muchas veces va a la parte quirúrgica, ¿ya? ¿Por qué? Justamente porque en la primera costilla pasa ambas estructuras, ¿no? La segunda costilla, donde tenemos acá la relación, obviamente, con la articulación, con la inserción de los músculos escalenos, y acá una costilla promedio, ¿no? Lo que tenemos, acá están las partes, ¿no? La cabeza, el cuello, el tubérculo, en el ángulo del cuerpo, la parte la articulación con la parte anterior, y este surco, ¿no? El llamado surco costal. Por este surco costal discurre el paquete vasculonervioso, la arteria, la vena y el costal, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque nosotros, cuando abordamos las costillas, tenemos que siempre abordar por el borde superior, siempre. Cuando hacemos una toracocentesis, acá están las costillas, vamos con nuestra agujita, tenemos que ir a la borda acá, chocar la costilla, nunca tengan miedo de chocar la costilla, no va a pasar nada. La punzan y se van para arriba, y punzan acá. Un tubo de drenaje igualito, llegan a la costilla y se van por la parte superior. Cuando entramos a cirugía, igualito, llegamos hasta la costilla, no sé si se han dado cuenta, ya les explicamos cuando hemos entrado, hemos llegado a la costilla y le he comenzado a disecar por la parte superior, ¿no? Diseco acá los músculos intercostales y luego entro ya a la cavidad pleural, ¿no? Siempre, todo abordaje de costilla tiene que ser por el borde superior, nunca por el borde inferior, porque obviamente pues tengo el riesgo de lesionar el paquete vasculonervioso. Sobre todo cuando son procedimientos pues a ciegas, percutáneos, ¿no? Si al final voy a entrar a operar, bueno, si me lesiono pues el paquete intercostal, que no es lo ideal, pero si me lesiono lo puedo solucionar en el momento, ¿no? Lo quemo, lo futuro, lo digo, ¿no? Pero cuando hago un procedimiento, ¿no? Si hay que tener mucho cuidado, pues si lesiono, ¿no? Por ejemplo, un derrame pleural, ¿no? Que estoy haciendo una punción. Punzo una vena o una arteria intercostal, y ese derrame pleural, que era un derrame un trasudado, lo convierto en un hemotórax, ¿no? Hay que colocar tubo, todo, o sea, complico a un paciente necesariamente si es que no conozco los reparos anatómicos, ¿ya? Entonces siempre abordaje de costilla por el borde superior. Bueno. Acá vemos el esternón, un poco ya de lo que hemos estado viendo, con todos los ligamentos, ¿no? Hay ligamentos esternocostales, interarticulares, ligamento costoclavicular, donde podemos abordar, por ejemplo, la arteria subclavia, ¿no? A este nivel, entramos más o menos al efecto, tenemos que liberar este ligamento, ¿no? Y todos los ligamentos en todo lo que es la articulación del esternón con las costillas. Y acá vamos a ver un poco de la parte muscular, ¿okay? De los músculos que se encuentran a nivel de la región torácica, sobre todo lateral, anterior, posterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de acá nos ayuda mucho, ¿ya? Ayer, por ejemplo, les digo, cuando hacemos una cirugía torácica, nonar, porque entramos a cavidad pleural, lo clásico, entramos por una toracotomía. La toracotomía se realiza por la parte lateral, ¿ya? O sea, generalmente lo clásico es hacer la toracotomía pues, posterolateral o lateral, ¿no? Entonces, el paciente lo ponemos de costado, ¿ya? Siempre cuando hablamos de cirugía, ayer hemos puesto al paciente de costado, ¿no? Entonces, lo hemos puesto así, ¿no? Con su brazo levantado para que nos abra toda esta zona, ¿no? Entonces, lo fijamos obviamente, le ponemos sus rodetes, lo fijamos para que no se vaya a caer, ¿no? De la cirugía, obviamente, eso lo posicionamos antes de cuando vayan a rotar y vean, van a ver eso, ¿no? Entonces, y generalmente, cuando ya abordamos, como les dije, ¿no? Lo clásico es abordar con una toracotomía lateral o posterolateral. Entonces, más o menos vamos a llegar a esta zona de acá. Nos ayuda la escápula, la punta de la escápula, porque cuando unos pacientes se ponen costado, la escápula generalmente uno tiene que entrar por abajo de la escápula. Y vamos a encontrarnos en esta zona. Por eso es importante conocer estos músculos, porque en una toracotomía estándar clásica incidimos estos músculos. ¿Qué músculos? El dorsal ancho, que es el primer plano muscular de una toracotomía, que lastimosamente por la exposición que estamos viendo tenemos que seccionarlo sí o sí, no hay otra, ¿no? Porque más o menos, si siguen el lapicero,
es a esta altura que hacemos la incisión. Entonces es un tenemos con tremendo músculo que tenemos que seccionar, ¿no? ¿Por qué digo lamentablemente? Porque siempre cuesta seccionar un músculo, claro, obviamente para cerrarlo vuelves a suturar, pero siempre se denerva, sangra, ¿no? Que bueno, se controla obviamente, pero queda un poco denervado y después la parte funcional también se altera, ¿no? Entonces, pero no queda otro, ¿no? Por eso que los procedimientos pues cada vez están teniendo a ser más mínimamente invasivos, ¿no? Para poder evitar tener una sección importante, sobre todo de músculos tan grande, tan ancho como es el dorsal ancho. Pero si hay que hacerlo, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces, ese es el dorsal ancho, ¿no? Que es el músculo más superficial, en la parte lateral del tórax, y abajo está el serrato anterior, que es el segundo plano muscular que incidimos en una toracostomía. Acuérdense eso porque siempre les preguntamos, ¿no? Cuando es la Navidad les preguntamos y a veces no se acuerdan, ¿ya? Después se pregunta el examen también. Entonces, acuérdense, primer plano muscular, ¿no? Generalmente la parte lateral, el dorsal ancho, y más profundamente el segundo plano ya entra el serrato. Un poco más arriba, el romboides mayor, el redondo mayor, más arriba ya el trapecio, que generalmente eso no lo debemos saber, porque las decisiones son nuestras, ¿no? En la parte anterior, ¿no? Del tórax, acá en este lado derecho es la parte más superficial y acá en la parte izquierda es la parte un poco más profunda, ¿no? Ustedes ya me imagino que conocen, ¿se acuerdan? Tienen el pectoral mayor, que es obviamente el músculo que da toda la parte anterior, ¿no? Que hay dos pectorales mayores, en cada, se podría decir, el bitórax, ¿ok? Está el deltoides, acá está el bíceps. Tenemos también los rectos del abdomen, ¿no? Que se llegan a insertar, muchos de ellos, una parte de ellos, mejor dicho, en lo que es la apófisis sifoides, ¿no? Y también se hace una continuación con lo que es la vaina aponeurótica de lo que es el pectoral mayor, ¿ok? Los rectos, el serrato anterior, que viene un poquito más hacia la zona lateral, y a los oblicuos que llega a ser la parte ya del abdomen, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, sacamos el pectoral mayor, nos encontramos con el músculo pectoral menor, que es mucho menor en su volumen, ¿no? Más o menos tiene esta configuración, pero sí se articula sobre todo la segunda, tercera, cuarta costillas. Y cuando queremos, por ejemplo, entrar, ¿no? Acá, por ejemplo, acá en la parte superior, por ejemplo, para abordaje de los vasos subclavios, tenemos que conocer cómo se distribuye para poder, siempre hay que tratar de evitar de seccionar, ¿no? Les vuelvo a repetir, los músculos cuando uno aborda, ¿no? Por eso tiene que conocer cómo van más o menos distribuidas sus fibras para que funcione eso. Por ejemplo, como les decía acá, ¿no? Acá el serrato, cuando incidimos este músculo, el dorsal, llegamos al serrato, miren la disposición de las fibras, ¿no? Miren el músculo en general. Entonces sí podemos respetarlo, sobre todo en niños, no está tan bajo, y a veces yo no secciono el músculo, sino secciono lo que es la parte de la aponeurosis. Entonces cuando ya reinserto es mucho más fisiológico, causa menos trastorno funcional, ¿no? Cuando seccionamos todo el músculo de su espesor, podemos provocar más trastorno funcional, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando hacemos una toracotomía anterior. Una toracotomía anterior, lo ideal siempre es hacerlo a nivel submamario, ¿no? Y el submamario justo coincide con el borde inferior del pectoral mayor, ¿no? Entonces más o menos a esta altura, ¿no? Acá. Incidimos esto y acuérdense que acá no hay mucho músculo, sino hay aponeurosis, hay fascia, ¿no? Entonces podemos llegar tranquilamente, un poco de grasa fácil, y podemos llegar a la costilla, ¿no? Y si queremos hacer... Claro, la toracotomía interior es un abordaje muy limitado, ¿no? Que sirve para hacer pues biopsias, cosas, procedimientos menores, pequeños, ¿no? No vas a llegar pues para hacer una resección pulmonar, porque toracotomía interior difícil, ¿no? Porque el campo es muy pequeño, pero en algunos casos se puede usar, ¿no? Entonces siempre que lo hacemos, más o menos respetar, más o menos los músculos que están acá, podemos hacerlo a este nivel. Como les decía hace un rato, ¿no? Cuando por ejemplo entramos aquí en esta zona de acá para una ventana pericárdica, no seccionamos los rectos, sino que los separamos. Porque justo llegamos a la línea media, siempre de los músculos hay vainas aponeuróticas, hay fascias, que las separamos, los músculos, y podemos abordar cuando entramos a la línea media, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es importante, ya les dije acá, por ejemplo, si tenemos que entrar a un abordaje, claro, en algunos casos hay que hacer, por ejemplo, hay que incidir pues, el músculo, ¿no? Por ejemplo, si queremos abordar una arteria subclavia, ¿no? Si tenemos que ahí incidir el pectoral mayor, y nos vamos a encontrar pues acá atrás del pectoral menor, pero acá sí que podemos respetar las fibras y poder llegar obviamente hacia la zona ya más interna y llegar a la parte, a la región vascular, ¿no? Entonces,
Es importante tener siempre estos reparos para poder, sobre todo a los abordajes quirúrgicos. En la parte posterior es más complicado por el tema de que hay mucho más músculos en la parte posterior del tórax. Acá está, miren, esta es la parte siempre superficial, la parte más profunda, ¿no? Tenemos el trapecio, que es un músculo bastante importante, que cubre casi toda la región interna y superior de lo que es la espalda, ¿no? Parte del deltoides, ¿no? El dorsal ancho, miren cómo se prolonga hacia la parte posterior, también la parte de acá, se inserta hacia la zona anterior, va por toda la parte lateral y llega a ser buena parte, pero ya se inserta en la parte inferior, ¿no? Lo que es la columna, aproximadamente el T7 hasta T12 y que agarran las vértebras lumbares, ¿no? Y más profundamente, ya tenemos acá los romboides, el elevador de escápula, acá está el escápula con el supraespinoso y los redondos, ¿no? Entonces, todos estos músculos, por ejemplo, hacer un abordaje posterior, en algunos casos, por ejemplo, me acuerdo un caso que hemos operado hace como 3, 4 meses, un tumor de costilla, ¿ya? Que estaba creo que en la cuarta costilla, sí, en la cuarta costilla, pero estaba atrás, ¿no? Entonces, era un paciente niño. Primero se le hizo una biopsia, entramos por cavidad pleural, ¿ok? Hicimos una biopsia y me creo que salió un osteocondroma, algo así, con un cierto grado de que podía ser maligno. Entonces tuvimos que entrar a resecar, ¿no? Entonces, analizando las tomografías y todo, al final decidimos que era mejor abordarlo por la parte posterior, ¿no? Pues entramos por la cavidad pleural, ¿no? Justo íbamos a llegar a la columna y va a ser un poco difícil. Consultamos con los neuros, porque acuérdense que los neurocirujanos también, dentro de lo que es columna, ellos abordan mucho por la parte posterior. Cuando lleven neurocirugía, cuando van a hacer sus laminectomías y temas de acá, ¿ok? Ellos abordan mucho esto, entonces conocen un poco más que nosotros. Entonces, incluso entró un neurocirujano con nosotros y abordamos, ¿no? Entonces, en los músculos, un poco, pero sí siempre respetando, siempre tratando de respetar lo más que se pueda. Si hay que seccionarlo, me queda otra y luego tienes que volver a reimplantarlo, ¿ya? Entonces, abordamos por esta zona más o menos, llegamos a la costilla y llegamos a resecar todo el tumor, que salió felizmente un osteocondroma, y podemos hacer pues el abordaje. Cuando tenemos fracturas, por ejemplo, costales, posteriores, y se necesitan fijar, también podemos hacer este tipo de abordajes. Pero hay que tener en cuenta que hay mucho músculo que tenemos que abordar, ir disecando hasta llegar pues, a la zona costal, ¿ya? Hemos tenido algunos casos, ¿no? que hemos hecho estos abordajes. Es complicado, ¿no? Se necesita mucho conocimiento de cómo son los músculos, una separación para poder llegar pues, a la parte más profunda, ¿okay? Entonces, tengan en cuenta esto, todos los planos musculares, tanto superficiales como profundos, que encontramos a nivel de la pared torácica anterior, lateral y posterior. ¿Ok? Y ahora hablaremos un poco de lo que es ¿qué hora es? 4:26. La parte vascular, ¿no? Que también es importante conocerla, ¿no? En este caso, las arterias de la pared interna del tórax, ¿no? Tenemos estas arterias importantes. Por ejemplo, esta ayer la hemos podido ver, ¿no? Cuando hemos visto el nervio frénico, ¿no? La arteria y la vena pericardio-frénica discurren junto al nervio frénico. Y lo vemos, ¿no? Ustedes lo han visto, habían estado en la sala. Entonces, vamos a ver lo que es la arteria torácica interna o mamaria interna, que tiene mucha utilidad para nosotros, como cirujanos cardiovasculares, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hagamos clase de lo que es la parte coronaria, ¿no? Patología quirúrgica coronaria, cuando hablemos de los famosos bypasses, ¿no? Esta arteria es la que se usa para anastomosar cuando hagamos un bypass de la mamaria interna hacia la descendiente anterior, ¿no? Que es la arteria que discurre por la parte anterior del corazón, ¿no? Entonces, esta se usa, hay que disecarla, generalmente se localiza, ¿no? Más o menos, ¿esta línea de mi camisa? ¿De acá? Es en la parte interna, o sea, atrás del esternón, ahí está, más o menos así discurre la mamaria interna. Entonces, cuando uno hace una esternotomía, abre, ¿no? Con tu separador, abres todo, entonces tienes que irte por la parte de retroesternal a disecar toda la mamaria interna si quisieras hacer, por ejemplo, un bypass, ¿no? Al corazón. Viene directamente de la parte sistémica, no es necesario pues, hacer doble anastomosis, sino solamente una anastomosis conectada pues, a la descendiente. Entonces, esa es la aplicación que se puede decir clínico-quirúrgica de esa arteria mamaria interna. Se origina, es una rama de la arteria subclavia
y se termina dividiendo, ¿no?, en dos arterias, la epigástrica superior y la musculoféstica, ¿ya? Y luego se anastomosa. Esta de acá, la epigástrica superior, se anastomosa con la epigástrica inferior que viene del abdomen. ¿Okay? Después, las arterias intercostales, ya sabemos que son todas las que van a discurrir por el borde inferior de las costillas, ¿no?, de todas las costillas, de las 12 costillas, ¿no? Nacen de diferentes zonas, ¿no? Generalmente las dos primeras ramas posteriores derivan del tronco costocervical, las 9 inferiores de la aorta directamente, ¿no? Y se van a anastomosar con las que vienen de la parte anterior. Por eso la arteria bueno, también la parte venosa vienen por todo el arco, vienen de la parte de delante, de la parte de atrás y se llegan a anastomosar, ¿no? Por eso se puede ligar pues, una arteria y generalmente no va a haber mayor consecuencia, ¿no?, a nivel costal, ¿no? Entonces, eso van a tener en cuenta esto, ¿ya? La arteria subcostal, que es ya pues la única, porque ya no es intercostal, ¿no? La que viene de la costilla 12 abajo, ya no es intercostal porque no hay otra costilla abajo. Es la subcostal, viene directamente de la aorta y discurre pues, inferiormente en la 12ª costilla, ¿okay? La arteria pericardiofrénica, ¿no?, generalmente es una rama, ¿no?, de la arteria coronaria interna y acompaña al nervio frénico. Eso también es importante cuando vemos el pericardio en una teatropatotomía izquierda o derecha, lo vemos clarito, ¿no? Acá está el pericardio, cuando no hay reacción inflamatoria, ¿no?, cuando la anatomía está conservada, vemos una línea blanca, ¿no?, con otra línea blanca que es la arteria y una línea más moradita que es la vena, ¿no? La arteria viene, el nervio frénico, mejor dicho, viene con su arteria y vena pericardio. ¿Ok? Entonces, para ver un poquito más detalladamente de las arterias, generalmente pues tenemos acá la aorta, ¿no? La aorta se sabe que tiene, cuando veamos la parte cardíaca, vamos a ver, y cuando veamos la parte vascular periférica, o anatomía vascular, también lo vamos a ver un poco más de detenimiento, pero acá nos enfocaremos en la parte torácica, ¿no? O sea, la aorta tiene una porción torácica, que es la raíz de aorta, la aorta torácica, hace su callado, luego se convierte en descendente, aorta descendente torácica, y luego ya en el abdomen, aorta abdominal, ¿no?, que luego se divide ya en las ilíacas, ¿no?, y se van para cada miembro superior, que lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Entonces, la aorta torácica, bueno, la aorta tiene múltiples ramas, ¿ya? Es la arteria pues, que llega todo el que da sangre pues, a todo el cuerpo, ¿no? Entonces, las primeras ramas de la aorta, ¿cuáles son? Las coronarias. Porque cuando vemos con anatomía cardíaca, vamos a ver que está la raíz de aorta, está la válvula aórtica, está la aorta, y ahí nomás, inmediatamente, están las dos coronarias, ¿no? Son las primeras ramas de la aorta. Después viene ya lo que les he dicho, y después vienen recién los troncos supraórticos, ¿ya? Los troncos supraórticos, que generalmente puede haber variantes, pero lo característico, lo clásico, es que haya una carótida izquierda, una subclavia izquierda y el tronco brachiocefálico derecho. Y el tronco brachiocefálico derecho se divide en carótida derecha y subclavia derecha, ¿no? La subclavia se va por el miembro superior y la carótida se va para la región cervical. Cuando veamos la parte de anatomía vascular, lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Y luego cada arteria pues, va a comenzar a dividirse, tiene sus ramas y todo lo que vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, la aorta torácica, lo estamos viendo acá, las arterias torácicas están siempre anastomosis múltiple. Es importante conocer esto, por eso es que generalmente, no digo generalmente porque también hay casos, ¿no?, que no, pero por ejemplo en la zona de acá del brazo tenemos muchas arterias, muchas anastomosis, muchos círculos, ¿no? Si tienes una lesión arterial, o sea, te puedes dar el lujo, entre comillas, de ligar pues, una arteria, ¿no? Y no se va a necrosar el brazo, ¿no? Claro, salvo que sea pues la misma subclavia, pero ni aún así, ni aún así. Cuando vemos, por ejemplo, coartación de aorta, hay una técnica quirúrgica en la cual la subclavia izquierda se corta, ¿no? Y se pone como un parche encima de la... Abrimos la coartación y le ponemos toda la subclavia izquierda como un parche, ¿no? Entonces, y el paciente no llega a perder el brazo, ¿no? Entonces, en casos extremos se puede dar, ¿no? Claro, pero obviamente, ¿por qué? Porque tenemos un círculo anastomótico bastante amplio, bastante, se podría decir,
con múltiples anastomosis, con múltiples ramas colaterales que nos puede permitir en cierta forma hacer eso, ¿no? De todas maneras, no es lo ideal, pues obviamente, ligar una arteria grande, no siempre, mientras se pueda reparar, hay que repararla, ¿no? Pero si no te da las condiciones, se podría ligar ciertas ramas, ¿no? Eso les digo porque teniendo en cuenta también cómo es la distribución, ¿no? Las ramas, ahorita vamos a ver más adelante, con todas sus múltiples anastomosis, ¿no? La aorta torácica, vemos acá, generalmente, como hemos visto, da las intercostales posteriores, la tercera y la dorsal, y la subcostal, ¿no? Bueno, ambas subcostales, ¿no? Que dan directamente de la aorta torácica. La aorta abdominal, ya porque tiene un abdomen, ya da las diafragmáticas, ¿no? O frénicas inferiores, que van a irrigar todo lo que es la parte del diafragma, ¿ya? Vemos acá, por ejemplo, este es el músculo diafragma, ¿no? Con sus inserciones a nivel de columna, a nivel anterior, ¿ok? Tenemos con los pilares, tenemos acá los hiatos, ¿no? El hiato aórtico y el hiato esofágico, ¿no? Y acá, como esta es la arteria aorta, entonces la aórtica y el esofágico, y acá vienen, ¿no? las frénicas que salen de acá y irrigan todo lo que es la parte, sobre todo inferior de lo que es el diafragma, ¿ya? Acá igualmente ya estamos viendo, acá está la aorta, miren cómo de la aorta nacen las intercostales posteriores, ¿ya? Y luego acá las intercostales anteriores, que generalmente vienen, por ejemplo, de la mamaria interna torácica interna. Y hacen todo un círculo, ¿no? Se llegan a anastomosar ambas, ¿no? La circulación por acá, ¿no? Supongamos, ¿no? Que hay una lesión, por eso, cuando hay fracturas costales, se rompe una de las arterias, pues no sé, la costilla pues no se va a necrosar, ¿no? Porque si la costilla es acá, siempre viene el arco que suple la circulación por otro lado, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta, ¿no? Ok, entonces, acá está, esta es la que les decía, ¿no? Lo que les decía hace un rato en el esquema, la arteria mamaria interna, que da sus ramitas para todo lo que sea las intercostales anteriores, y de la otra directamente las intercostales posteriores, izquierdas como derechas, ¿no? Acá vemos que las intercostales también dan las ramas espinales, ¿no? Para lo que es la irrigación de lo que es la médula, porque acuérdense que acá está la columna vertebral, las vértebras, ¿no? Y obviamente la vértebra contiene en el interior lo que es la médula espinal, ¿no? Entonces, para que vean todos los círculos y arcos anastomóticos que se van dando en la circulación de la pared torácica, ¿no? Ya les mencioné hace un rato lo que es viene la arteria subclavia, ¿no? Después inmediatamente en el lado derecho del tronco brachiocefálico y en el lado izquierdo directamente generalmente de pues ni se habla del tronco del callado aórtico, ¿no? Entonces, la arteria subclavia, vamos a ver acá en el lado derecho, sería esta es la carótida, ¿cierto? Esta es la subclavia, que se va hacia el brazo, y después se convierte en axilar, ¿no? El axilar y luego ya va hacia todo el miembro superior. Entonces tiene ramas, miren acá por ejemplo, el 1 es el tronco tiocervical, ¿no? Tenemos acá la arteria supraescapular, que van hacia la zona de la escápula, la escapular dorsal o posterior, ¿ok? Entonces, y comienzan a dar los círculos anastomóticos pues a nivel que es el hombro, ¿ya? Acá el tronco costocervical, que está un poquito más, se puede decir más lateral, que es el número 4, igual, algunas ramas para la región cervical, ¿no? La intercostal superior, igualmente dan ramas hacia la zona intercostal posterior, ¿no? Entonces, comienzan a establecerse las divisiones, las ramas, que van a comenzar a dar los múltiples círculos anastomóticos periescapulares y la zona del hombro. ¿Ok? Acá viene la arteria que mencionamos hace un rato, la mamaria interna o torácica interna, son sinónimos, que nace directamente de la subclavia. Disculpen que el esquema creo que no está muy claro, pero viene por la subclavia y acá comienza a descubrir la mamaria interna, ¿no? Que es como nos discurre por la parte de interior y luego se termina dividiéndose, ¿no? Más o menos a esta altura, en las dos ramas, ¿no? La epigastria superior y la musculofrénica, que son las ramas terminales de la arteria mamaria interna, ¿no? La musculofrénica origina las arterias, la séptima, 8, octava, novena y las anteriores. La epigástrica superior generalmente va a la parte anterior del abdomen y se anastomosa con la epigástrica inferior, ¿no? La pericardioafrénica también es una rama de la mamaria interna, como ya mencioné hace rato, que discurre juntamente con el nervio frénico. Y irriga todo lo que también va hacia el diafragma y parte del mediastino.
Acá para que puedan ver, está los círculos anastomóticos. Miren, acá está la subclavia. ¿Okay? Acá justamente, acá está el músculo escaleno. Todo ese segmento es la subclavia. Y a partir de acá para acá ya es la arteria axilar. Es la misma arteria, solo que y generalmente la arteria axilar tiene 3 porciones, ¿no? La primera porción, la segunda porción, la tercera porción y acá se convierte ya en arteria humeral o braquial. ¿Okay? Entonces, dense cuenta acá, miren las múltiples ramas que tiene: la torácica superior, la torácica lateral, el tronco toracoacromial, las circunflejas. ¿Por qué se llama circunflejas? Porque rodean generalmente en este caso tanto lo que es la escápula como la parte superior del húmero, ¿no? Y de toda la circulación anastomosa. Claro, no intento que se aprendan todas las ramas, ¿no? Pero tienen que tener en cuenta de que hay pues un círculo periarterial bastante importante, ¿no? A nivel tanto de la parte superior del tórax como de la parte del hombro, ¿no? Que nos permite pues siempre una buena circulación colateral. ¿Okay? Acá, ¿cómo se comunica con la irrigación del abdomen? La epigástrica superior, la epigástrica inferior que viene por la parte posterior y la epigástrica superficial. ¿Ok? Eso sería la parte arterial, ¿no? Y también ya vemos lo que es la parte de la contraparte o lo que es la parte venosa, ¿no? O sea, el retorno venoso, ¿no? Siempre hay arterias y venas, ¿no? Las arterias llevan la sangre y las venas se encargan de todo el retorno venoso hacia el corazón, ¿no? Entonces, una vena importante en la región torácica es la vena ácidos. Y también cuando veamos una toracotomía, sobre todo derecha, vamos a ver la vena ácidos, ¿ya? La ácidos mayor, que más o menos acá, el ácido mayor, que desemboca en la vena cava superior. Es más, es un punto de reparo importante, el callado o desembocadura de la ácidos mayor hacia la vena cava. En ese ángulo encontramos el ilio pulmonar derecho. Cuando yo quiero hacer una lobectomía, una neumonectomía o algo, tengo que llegar a ver la vena ácidos, donde se enfoca en la vena cava, y ahí abajito está el ilio pulmonar derecho, no izquierdo, derecho, ¿ya? Porque es más o menos ¿okay? Entonces, la vena ácidos mayor, porque hay varias venas ácidos, como vamos a ver. La vena ácidos mayor generalmente se forma de abajo por la unión, ¿no? De la vena lumbar ascendente y la subcostal derecha, ¿ya? Acá vamos a ver un poquito más la lumbar ascendente, la subcostal derecha, y es la vena que va a discurrir generalmente pegada a la columna vertebral. Va a recibir múltiples afluentes, ¿no? De la parte torácica interna, ¿no? Acá están las esofágicas medias, las mediastínicas, bronquiales, o sea, todo el retorno venoso de la pared interna del tórax van a llegar hacia la vena ácidos mayor. Y la vena ácidos mayor, como les estoy diciendo, discurre, ¿no? Por toda la parte anterior y luego desemboca en la vena cava superior, ¿no? Entra al tórax también juntamente con la aorta y así del lado derecho de los cuerpos vertebrales. Ahí, a la altura de la vena ácidos, desemboca la vena hemiácidos, la superior, y la inferior, o llamada también accesoria, ¿no? Entonces, son venas que drenan toda lo que es la parte interna del tórax. Acá está el sistema de ácidos, esta delgadita es la vena ácidos, ¿no? Y desemboca en la vena cava superior. En este ángulo que les digo, acá donde encontramos el hilo pulmonar, es de la vena cava inferior y la cava superior. Y recibe pues toda la irrigación de la parte interna del tórax, ¿no? Y en el otro lado no hay vena ácidos. O sea, no hay vena ácidos izquierda ni nada, ¿no? Sino vienen dos venas, la vena hemiácidos o ácidos menor inferior, que es esta de acá, y la otra, vamos a ver una, ¿no? Y esta vena hemiácidos o ácidos menor inferior, así como en el lado derecho era la lumbar ascendente y subcostal derecha, acá de la unión de la lumbar ascendente y subcostal izquierda se forma esta vena, la hemiácidos o ácidos menor inferior, que es esta de acá, ¿ya? Esta generalmente va a discurrir por la parte izquierda de los cuerpos vertebrales y va a cruzar a la columna, la parte vertebral, más o menos a la altura del T8, y desemboca acá en la vena ácidos mayor. ¿Ya? El lado izquierdo, viene acá y desemboca acá. Drena igualmente las venas del esófago, del mediastino, intercostales posteriores, todas generalmente van hacia la hemiácidos o ácidos menor inferior.
Y la otra venita es la hemiácigos accesoria o ácigos menor superior, que viene de la parte superior, ¿no? Como lo dice, acá va a originarse de la unión de las venas intercostales posteriores, izquierdas, la cuarta octava, es esta de acá, ¿no? Generalmente igual por el lado izquierdo y luego cruza más o menos a nivel de la cuarta vértebra y también desemboca directamente en la vena ácigos mayor. ¿Bien? Entonces las dos venas semiácigos desembocan en el ácigos mayor y el ácigos mayor desemboca en la vena cava superior. ¿Bien? Y recibe pues toda la circulación, tanto la superior, recibe pues las venas bronquiales generalmente, algunas esofágicas superiores, ¿no? Las venas también de la zona abajo del cuello, ¿no? Entonces, este sistema de irrigación es importante porque es una vía alterna, ¿no? De retorno venoso. Cuando por A o B hay cuando por ejemplo tienes un tumor de Pancoas, ¿no? Que te comprime pues la vena cava superior, o tienes una trombosis, ¿no? Pacientes renales, por ejemplo, pacientes renales que son multipunzados, que te hacen estenosis centrales de la vena cava o de la subclavia, ¿no? Tienes una vía de retorno, una vía alterna de retorno venoso que es el sistema ácido. Por eso es que se hipertrofia, ¿no? Se hipertrofia, pues obviamente. Eso es lo bueno de la parte venosa, ¿no? O sea, la parte venosa también tenemos siempre vías alternas, ¿no? De lo que es las venas grandes, ¿no? Y en este caso, cuando las venas grandes están obstruidas o con compresión extrínseca o una trombosis endoluminal, algo, tenemos vía de retorno alterna, ¿no? Que en este caso, para el tórax, es todo el sistema de las venas ácidas. Y acá, por ejemplo, bueno, una forma resumida, ¿no? Esta es la vena cava inferior, ¿no? Miren este es el ácigos mayor, que se forma por la lumbar ascendente derecha, con la subcostal derecha, que es la vena ácida, ¿ya? La ácigos mayor. En el otro lado, la hemiácigos, subcostal izquierda y lumbar ascendente y subcostal izquierda, ¿no? Y la hemiácigos. La relación que tienen con todo el sistema venoso del cráneo. Y la parte superior, acuérdense, también como hay, esta es la vena cava superior, sí recibe la vena innominada, o tronco brachiocefálico izquierdo, y tronco brachiocefálico derecho. Estas se unen generalmente, bueno, aprovechando el esquema, que vienen de la subclavia y de la vena yugular, ¿no? La yugular materna. Se forman los troncos. Esta acá es la vena innominada. Esta vena, por ejemplo, a propósito de acá, es muy importante cuando hacemos un abordaje en esternotomía. Cuando queremos abordar el corazón, abrir el pericardio, nuestro límite superior es la vena innominada. O sea, abrimos el pericardio hasta acá. Y tenemos que tener en cuenta que está ahí, ¿no? Cuando abordamos, por ejemplo, hacemos timectomías, pacientes con miastenia grave, que tienen el timo o un tumor, tenemos que tener mucho cuidado con esta vena. Porque, a ver, si no sabemos que está ahí, pensamos que eso es grasa y ¡pum! La lesionamos. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado porque una lesión a este nivel puede ser fatal, ¿no? O sea, porque la vena, yo creo que yo tengo más miedo a las venas que a las arterias, ¿no? ¿Por qué? Porque la vena, su pared es muy delgada, no es como la arteria que tiene una capa muscular gruesa, la vena es muy delgada, una lesión en la arteria se te corre, se te va, y el paciente se te desangra y se muere. He sabido, felizmente no me ha pasado a mí, pero he sabido de casos de pacientes pues, de cirujanos que han lesionado la vena innominada y ha sido fatal, así se muere, ¿no? Entonces hay que tener, justamente la idea de todo esto es que tenemos que tener el conocimiento adecuado de dónde están pues las venas, de dónde están las arterias, ¿no? O sea, si yo no sé, porque a veces hay estructuras que se notan, así viste que otras que no, porque es la grasa y todo lo cubre. Entonces si yo no sé, lo comienzo a abrir con el cautero y todo y ¡pum! Entonces al final sangra, lo puedes reparar como digo, pero muchas veces a eso es complicado y para eso pues el paciente se te puede sangrar y es una complicación pues importante, ¿no? Que puede llevar pues incluso con una pérdida del paciente, ¿no? Por eso tenemos que tener en cuenta siempre todos los reparos sobre todo. La ácigos mayor, que sabemos, ¿no? Que viene de abajo, recibe las intercostales, desemboca en la vena cava superior, la miácigos accesoria o menor superior, que viene acá y desemboca en ácidos, ¿no? Y el emisor inferior que viene por acá, ¿no? Entonces, para que tengan todo bien claro cómo es el sistema de retorno de la vena ácidos, es un sistema alterno al retorno venoso por las cavas, ¿ya? Acá, bueno, básicamente igual, lo que es muy claro. Ok. Entonces, con esto más o menos hemos acabado todo lo que es la parte tanto óseo, muscular, un poco vascular, de lo que es la región torácica.
¿Ya? Entonces, hablaremos un poco ahora de lo que es anatomía quirúrgica pulmonar. ¿Ya? Anatomía quirúrgica pulmonar, básicamente, bueno, más de lo mismo, ¿no? O sea, tenemos que tener un conocimiento pleno de todo lo que es las estructuras, la ubicación correcta de todas las estructuras vasculares, bronquiales en este caso, ¿no? Para poder siempre ver qué cosa es normal, qué cosa es patológico, ¿no? Para ver qué cosa voy a realizar en una cirugía, tenemos que tener siempre reparos anatómicos. Porque si yo no sé dónde están las estructuras, pues qué cosa voy a entrar a buscar. Supongamos que quiero hacer, no sé, una lobectomía superior derecha por una lesión, un tumor o algo. Tengo que saber dónde voy a ir a abordar, ¿no? Qué vasos voy a encontrar, tanto arteriales, venosos, bronquios, para poder obviamente hacer la resección pulmonar, ¿no? Por eso siempre la anatomía pues, es importante para poder enfocar y hacer una buena, en este caso, una buena cirugía, ¿no? ¿Okay? Entonces un poco de nociones generales de los pulmones. Ustedes saben que los pulmones están dentro de lo que es la cavidad pleural, ¿no? Tanto derecha como izquierda. La pleura, ¿no? Que es la capa membrana serosa que cubre todo lo que es la pared interna del tórax, los pulmones, tiene dos hojas, la hoja parietal y la hoja visceral, que normalmente, ¿no? O sea, este espacio que hay entre ambas hojas es un espacio virtual, no existe el espacio. Imagínense dos vidrios, ya que ustedes los juntan, ¿ok? Eso más o menos, una es la parietal, otra es la visceral, la juntan así, la pegan, ese es el espacio que hay. O sea, si tú ves, no hay espacio entre vidrio y vidrio, pero sí hay este movimiento que puede haber acá. Entonces, en este espacio normalmente hay líquido. Si tú pones líquido, obviamente la fricción es mucho menor y definitivamente pues, se produce el movimiento respiratorio. Cuando por ejemplo, este espacio se convierte ya en real, ¿no? Cuando se llena o de aire o de líquido, ya viene algo patológico, ¿no? Que sería en este caso pues, un neumotórax o un derrame pleural, o si es sangre, un neumotórax, ¿no? Cuando ya se para. Cuando entramos a operar, como han visto ayer, hemos entrado, ¿no? El pulmón se colapsa, ya estamos provocando pues, el neumotórax. Y van a ver la pleura visceral que está encima del pulmón, ¿ya? Que se nota, o sea, pues, está el parénquima pulmonar, y es como un minifan que tú estás ahí envolviendo tu pulmón, es la pleura visceral. Y toda la pleura parietal está pues en toda la parte interna del tórax, ¿no? Entonces ahí lo conviertes, cuando uno hace una cirugía, una toracotomía o toracoscopía, lo que sea, también ese espacio lo convierte en real, ¿no? Entonces, entre pleura y pleura hay normalmente líquido, ¿no? Pero es un líquido mínimo, se considera que entre 30 a 50 centímetros cúbicos de líquido pleural, porque justamente para que porque imagínense que no hubiera líquido y las pleuras se friccionaran, pucha, tendríamos un dolor terrible, no podríamos respirar, ¿no? Pues acuérdense que la pleura parietal tiene muchas terminaciones nerviosas y duele. Lo que más duele en el tórax es la piel y la pleura parietal, ¿no? Por eso cuando uno hace un procedimiento, por ejemplo, cuando coloca un tubo de drenaje, una toracocentesis, lo que tienes que infiltrar bien es la piel, ¿no? Hacer un abón siempre, como cualquier procedimiento que ustedes vayan a realizar, y tienes que llegar a chocar la costilla y poner bastante anestesia a este nivel, para que tu pleura parietal quede anestesiada y el paciente pues tenga el menor dolor posible, ¿no? Entonces, a diferencia de la visceral, ¿no? Como funciona acá, la pleura visceral casi no tiene fibras receptoras de dolor, en toda la pleura parietal sí, y es la que duele, ¿ya? El pulmón no duele, no la pleura parietal que le cubre parietal, ¿no? Entonces, acá un poco para recordar lo que estoy explicando, ¿no? Acuérdense, no hay espacio, es un espacio virtual que se puede convertir en real, secundario a un procedimiento o cuando hay una patología, ¿no? Y que normalmente hay líquido entre ambas hojas para que justamente ese líquido ayude, ¿no? Si tú juntas dos vidrios y lo quieres separar, pues no lo vas a poder separar, se van a pegar. Pero si pones agua de por medio, van a poder hacer una fricción, generalmente sin tener, mejor dicho, un movimiento sin mucha fricción, ¿ya? Eso funciona mucho para lo que es la parte fisiológica. Una anatomía, un esquema de la anatomía de la vista anterior, lo que es la parte anterior del tórax, pulmón derecho, pulmón izquierdo. Esto azul es, se podría decir, la cavidad pleural, ¿no? Recuerden que la pleura siempre se va mucho más abajo del pulmón mismo, ¿okay? Las relaciones que nosotros hemos visto en la parte posterior, ¿no? Acá, o se acumula el líquido acá, como eso también es una función en la parte posterior, y vemos acá
Los dos pulmones están recubiertos por la pleura visceral, ya les he dicho, ¿ok? Y generalmente pues están unidas, están íntimamente unidas por estructuras mediastínicas hacia el corazón, ¿no? O sea, entrada y salida de estructuras hacia el corazón y viceversa, ¿ya? Entonces, el pulmón tiene, se podría decir, algunas partes, ¿no? La parte superior de todos los pulmones se conoce como ápice o vértice, ¿no? O ápex, ¿no? La parte superior, tanto superior del pulmón izquierdo como el derecho, ¿ok? Este vértice a veces se extiende generalmente hasta la región cervical. Por eso, cuando, por ejemplo, ¿han visto colocar un catéter venoso central alguna vez? En UCI, en emergencia, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, tener muchos reparos anatómicos para no causar un neumotórax, ¿no? Porque puedes causar un neumotórax poniendo un catéter central. Porque el ápice justamente se extiende necesariamente. Por eso generalmente se van a dar cuenta de que los médicos, bueno, que no son cirujanos, colocan en la región yugular, ¿no? O la subclavia supraclavicular. Nosotros los cirujanos colocamos más en la región infraclavicular, bueno, por la experiencia, y también si colocamos un neumotórax, le ponemos todo nosotros mismos, ¿no? Por resolverlo, ¿no? Pero generalmente hay que tener mucho cuidado siempre a la hora de colocar, hacer un procedimiento para evitar colocar pues, una punción inadvertida de la pleura y causar pues, ¿no? ¿Por qué? Porque anatómicamente los pulmones se extienden hacia la parte inferior de la región cervical, ¿no? Sobre todo los vértices. El hilio o los hilios pulmonares son las áreas, se podría decir, mediales, ¿no? Ya se sitúa en la cara medial a través de la cual las estructuras entran y salen del pulmón. La parte central que está en estrecha relación con el corazón. Hay una cara costal, o sea, toda la parte que está pues dando a las costillas, ¿no? El pulmón, que tiene una superficie anterior, lateral, posterior, que está en contacto con toda lo que es la costilla, y una cara diafragmática, ¿no? O sea, la parte inferior, esta parte de abajo, que conecta con el diafragma, en la cara diafragmática de cada pulmón. ¿Sí? En cuanto ya hemos visto, pero igual, en cuanto a lóbulos y cisuras, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, 2 cisuras. La cisura oblicua mayor, ¿no? Que ya vamos a ver aquí en el esquema. Entonces, este es el pulmón derecho, ¿no? Tiene dos cisuras, la cisura oblicua o mayor y la cisura horizontal o menor, ¿ya? La cisura oblicua mayor, generalmente en la parte posterior, divide al lóbulo superior del inferior. En la parte anterior, al lóbulo medio, el lóbulo inferior, ¿ya? Y la cisura horizontal, se podría ser, o menor, divide al lóbulo superior del medio. ¿Ok? Más o menos como se ve en el esquema. En el lado izquierdo es más fácil, ¿no? Porque solamente hay 2 lóbulos, ¿no? Hay una sola cisura, que es la cisura oblicua, que te divide el lóbulo superior del lóbulo inferior. Ayer hemos visto esto, ¿no? Sí, lo hemos visto. ¿Ya? ¿Cómo se llama esto? La lingua. Clarito lo hemos visto, como una lingüita. ¿Ya? Hemos visto la lingua. Justamente la lesión está más o menos por acá. Hemos hecho al final una segmentectomía 2, segmento 2, y hemos quedado la língula y todo lo que es el segmento apical y el segmento anterior, ¿no? Entonces, ese es más o menos para que tengan lo que es acá, lo que les acabo de decir, ¿no? La cisura oblicua o mayor, y en la parte posterior divide el lóbulo superior y el inferior, y en la parte anterior divide el lóbulo medio del inferior. Y la horizontal divide el lóbulo medio del superior. ¿Ya? O sea, mejor en el esquema que se entiende mejor. Y el pulmón izquierdo, 2 lóbulos y una sola cisura oblicua. ¿Ya? Más o menos la orientación, ¿no? En cuanto a las costillas, ¿no? De las cisuras. ¿Y para qué sirven las cisuras? O sea, las cisuras son los puntos de división de cada pulmón, ¿no? Generalmente, las cisuras, pues, si uno abre las cisuras, vamos a encontrar estructuras, sobre todo vasculares, ¿no? Y también bronquiales, ¿no? Por eso es importante. Un procedimiento que hacemos mucho es la famosa cisurización. O sea, la gran mayoría de personas, de pacientes, ¿ya? O sea, no tienen la cisura completa. Es muy raro encontrar, cuando lo encontramos, que es una bendición porque nos ahorra un montón de trabajo, ¿no? Que abrimos y están ahí los vasos ahí dispuestos, excelente. Pero muchos tienen lo que se llaman las cisuras incompletas, que el cirujano tiene que terminar de cisurar para poder llegar a abordar. Y vamos a ver en esquemas cómo llegamos a abordar tanto los vasos arteriales, venosos y también los venos, ¿ya? Entonces, las cisuras son, como mencioné acá,
son vías de acceso, ¿no? Tanto a los vasos y bronquios durante las cirugías, ¿no? Para algún tipo de resección, una lobectomía, una segmentectomía, una neumonectomía, ¿no? Para poder, obviamente, llegar pues, hacia la zona que queremos operar. Cuando hay patologías inflamatorias, sobre todo las que causan mucha pegadura, ¿no? De lo que es la pleura, es un poco más complicado, ¿ya? Cuando vean casos, por ejemplo, el que hemos visto ayer, hemos operado, vimos un quiste atípico, ¿no? Estaba pegado, ¿no? Acuérdense que estaba pegado a la pared torácica y también estaba pegado a nivel justamente de la cisura de la parte posterior, el lóbulo superior con el inferior, pesado el pulmón izquierdo. Entonces hemos tenido, no sé si se acuerdan, que he tenido que yo cisurar, ¿no? Hemos tenido que separarlo para poder tenerlo bien individualizado el quiste y hacer pues la segmentación, ¿no? Hemos tenido que cisurar, separar. Si no hacemos esto, pues lastimosamente no se va a llegar a una segunda cirugía, vas a dejar tejido residual, siempre hay que separarlo bien, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Y eso es algo que hacemos muy frecuentemente. Acá más o menos, hay esquemas mucho mejores, no se preocupen, ¿no? Acá tenemos el lóbulo superior, el lóbulo inferior, cómo tienen que separarse y a través de ellos llegamos a las estructuras vasculares. Y acá viene lo que es la segmentación broncopulmonar, ¿ya? Esto, estudienlo, es importante, cuando tengan cirugía, les voy a preguntar siempre, es pregunta de examen, ¿ya? Entonces, ¿cómo es la segmentación broncopulmonar? Vemos acá en el pulmón derecho y en el pulmón izquierdo. Ya saben ustedes, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el superior, el medio y el inferior, ¿ya? El lóbulo superior tiene 3 segmentos, ¿ok? El segmento apical, que es el 1, el segmento posterior, que es el 2, y el segmento anterior, que es el 3, ¿ya? El lóbulo medio tiene 2 segmentos, el lateral, el 4, y el medial, que es el 5. Y el lóbulo inferior, ¿ok? Que generalmente, en el caso del pulmón del que estamos hablando, que tiene los 5 segmentos, ¿no? De abajo. El 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. ¿Ok? Entonces, el pulmón derecho tiene 10 segmentos. 3 lóbulos y 10 segmentos. 3 en el superior, 2 en el medio y 5 en el inferior, ¿ya? Y en el pulmón izquierdo, ¿no? ¿Qué cosa pasa? Que algunos segmentos se han fusionado, ¿ok? ¿Cuáles son los que se han fusionado? El 1 y el 2, que forman el segmento ápico posterior, o sea, que la apical acá posterior, el 1 y el 2 forman el ápico posterior, el 3 continúa siendo el anterior, y acá no hay lóbulo medio, pero hay que la língula. Pero la língula no es un lóbulo aparte, ¿no? Sino está dentro del lóbulo superior. Entonces hay el segmento superior de la língula, que es el 4, y el inferior de la língula, que es el 5. ¿Sí? Y el lóbulo inferior, igualmente, acuérdense el segmento 6, cuando nos escuchan hablar así, pero el 6, el 6, el 6. El 6 nos referimos a este segmento, el 6, que es el superior del inferior, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, ¿ya? Es como la cúpula del segmento inferior, del lóbulo inferior. Entonces, el 6 y acá el 7 y el 8 son los que se juntan, ¿ya? Entonces, el ancho medial basal, el 9 es lateral y el 10 es el posterior. Miren, acá, bueno, hay esquemas de cuestiones. ¿Ah? ¿5? Acá vamos, ¿ya? Para disimular. Para que se acuerden cómo es esto acá, ¿ya? Miren, supongamos que su cuerpo es el lóbulo inferior, ¿ya? Entonces tu cabeza es el segmento 6, ¿ya? Este es el corazón y este es la pared torácica, ¿ya? Entonces, 7 está pegado al corazón, todos son basales, ¿ah? Porque están abajo. Este está al medio, ¿cómo se llama? Medial basal. Acá, 8 anterior basal. 9 lateral basal, el lateral, todo lo que es lateral, acuérdense, todo lo que es medial está para el medio, lateral para afuera. Y 10 posterior basal. O sea, si yo soy un lóbulo, mi cabeza es el 6, 7 que es el medial basal, 8 anterior basal, 9 lateral basal y 10 posterior basal, ¿ya? Para que se acuerden a la hora de hacer. ¿Ya? Es algo que ¿ok? Entonces, bueno, hasta acá llegaremos, chicos, si no, y ya la próxima clase continuaremos, ¿ya? Entonces, les voy a pasar estas diapositivas para que lo vayan viendo. Acá
acá van a ver todas las diferentes rocas pulmonares y las diferentes vistas, ¿no?